Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Qué tal, Hola, profe? profe. Buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo tardes. están? Buenas tardes, realmente buenas tardes. Les pido disculpas. No me gusta iniciar de esa manera mi clase, pero les pido disculpas. Entre tantas cosas hoy, sinceramente. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Forma parte de los gajes del oficio. Los gajes del oficio. Sí, Qué bueno, profe. qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Y ¿Todo excelente? ¿Todo bien? todo bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, la última clase que estuvimos viendo ya terminando prácticamente lo que es la teoría científica de la administración, ¿verdad? Estuvimos viendo todo eso y hablando también acerca de cuáles eran las ventajas, las desventajas y lo que hoy quiero empezar a tocar un poquito con ustedes es el tema de algunas críticas, porque nuestro programa incluye un poquito de crítica a cada teoría, ¿verdad? Y en este caso lo que estamos hablando es la teoría de la administración científica, ¿verdad? Bueno, ¿cuál fue el objetivo de la teoría científica? Fue trabajar con los movimientos, con la tarea, específicamente con la tarea, ¿verdad? Con los movimientos de... Pero, ¿cómo les voy a decir? Tiene esta teoría también, como tiene muchos, digamos, seguidores, también tiene muchos, muchas personas que no les gustó, ¿verdad? Y hoy en día, ahora ya es fácil opinar acerca de la teoría por el hecho de que ya pasaron muchos años y ya tenemos mucho más conocimiento y inclusive lo que se le habla, lo que permanentemente se dice de la teoría científica es que no debería llamarse teoría científica, administración científica, sino que debería llamarse teoría del estudio científico del trabajo, porque en realidad que la sistematización, estandarización del trabajo es lo que este señor Ferry Taylor trabajó, ¿verdad? Y empezó a enfocar como toda una teoría, ¿verdad? Y fue muy bien recibido por el hecho de que en muchos casos mejoraba como es la productividad, ¿verdad? Porque todas las teorías surgieron. Dicen que la necesidad es la madre de las invenciones. En este caso, luego el inicio de la finalización de la década del siglo XIX, inicio del siglo XX, por todos los procesos que se estaban pasando, la administración no podía ser menos, ¿verdad? Entonces, que también empezó a evolucionar conforme a las necesidades. Y la necesidad por aquel entonces es que empezaron a tener competencia las empresas, empezaron a tener competencia. Imagínense, eso en los Estados Unidos y en Europa. Acá el tema de la competencia, yo creo que en los años 70, 1970, recién empezó en nuestro país a haber realmente competencia en el sentido de que había dos o tres marcas de un producto que satisface las mismas necesidades, por ejemplo, ¿verdad? En ese sentido yo les digo, ¿verdad? Yo recuerdo precisamente en nuestro país, finales de los 70 es lo que yo me recuerdo así por mi niñez, que comentaban que iban sobre la avenida de Eusebio Ayala para comprar los primeros electrodomésticos que vinieron a nuestro país. Porque el tema de los electrodomésticos ahora nomás es que hay muchas marcas. Antes había una o dos marcas más y esas marcas eran las que más se vendían. Y uno tenía que ir sobre Eusebio Ayala, Petirosi, para encontrar las casas de electrodomésticos, por ejemplo. Yo recuerdo que en 1979, 78, 80 aproximadamente, fue que por primera vez visto un televisor, visto la caricatura del el pájaro loco y Tony Jerry visto en una televisión a color. Era impresionante, impresionante, era porque nosotros veníamos en el 77, 78, había Canal 9, ¿verdad? Teníamos la televisora SNT, ¿verdad? Y veía esas películas de antes, pero la tele que nosotros teníamos en casa era una marca Telerama, una marca brasilera, que era solamente blanco y negro. Y después en toda la cuadra, una casa en toda la cuadra, se compraron para el televisor a color. Recuerdo bien, una marca japonesa y que inclusive tenía así distintos colores por la pantalla y veíamos. No se imaginan la alegría que teníamos de ir
nos reuníamos todas las 5 a las 6 de la tarde en la casa de un vecino. Y después ya nos echaron, ya porque éramos demasiados, éramos muchos los niños que nos íbamos a ver para ver Pájaros Locos, Tony Jerry y todas esas cosas. Y entonces no había competencia en el sentido de que no había necesidad, como se dice en ventas, que antes en los 70 no se vendían los productos, sino que eran los consumidores los que compraban. No había esa necesidad de salir a buscar clientes. Eso específicamente yo les digo, por ejemplo, ahora es totalmente diferente. Si nos vamos sobre la avenida Petirosi, por ejemplo, una vez venía caminando con mi hijo por la avenida Petirosi y después como él era ya buen mozo y siempre bien vestido, porque una cosa de él, ¿verdad? Recuerdo que venía caminando, yo le venía hablando a mi hijo, veníamos caminando y había sido que una vendedora ya le estiró del brazo y ya le metió en un lugar donde se vende, una tienda donde se vende jean y todas esas cosas. Y yo venía hablando y mi hijo había sido ya fue secuestrado por la vendedora. ¿Por qué? Por esa necesidad ya de vender, ¿verdad? Y bueno, y volviendo a nuestro tema, en el año 1900 empezaron a despertar en Europa y en los Estados Unidos, ¿verdad? De que las empresas deberían ser eficientes de tal manera poder ofrecer a sus clientes productos más baratos, ¿verdad? Productos baratos en el sentido de que cumplan su objetivo, por ejemplo, un lavarropas que lave la ropa y que encima no sea tan caro. Y para eso, en las fábricas se tenían que trabajar de manera eficiente, estandarizada, utilizar los insumos adecuados, en el tiempo adecuado, entonces, de esta manera producir esas cosas son beneficiosas, ¿verdad? Bueno, lo que podemos decir entonces es que a la teoría científica lo tratan de precursor de la organización moderna, como un precursor. Primero, entonces, fue el tema de que dicen, ¿verdad? Ahora vamos a enfocarnos exclusivamente a las contras, las cosas contrarias que dijeron sobre esta teoría, que ahora es muy cómodo para nosotros opinar. Como yo siempre digo, el arte es difícil, opinar es muy fácil. Pero hoy se dice, por ejemplo, de que la teoría científica era teoría de las máquinas. ¿Por qué decían eso? Porque lo que hacía en la teoría era crear un sistema de trabajo y que el trabajador no podía decir cosa contraria y tenía que cumplir, tenía que cumplir. Entonces, se mecanizó la tarea, ¿verdad? Se mecanizó la tarea, se estandarizó la parte de las maquinarias. Pero ¿qué pasa? En ese paquete se le incluía también a los trabajadores, ¿verdad? O sea que los trabajadores tenían que trabajar, la hipótesis era de que el trabajador tenía que trabajar, digamos, en forma paralela a las máquinas, ¿verdad? Deshumanizando totalmente lo que es el trabajo, ¿verdad? Hoy en día nosotros sabemos de que todos los puestos de trabajo le tienen en cuenta al trabajador, ¿verdad? Su fatiga, la ergonomía significa de la ubicación, la posición porque tenemos que recordar que en la fábrica todos los trabajos son repetitivos, 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 y entonces eso cansa, va cansando, inclusive un determinado músculo y puede crear, ¿cómo es? Pueden crear músculo y también pueden deteriorar a los músculos de tantas veces que uno va haciendo, ¿verdad? Entonces, el mecanismo de la administración científica le llamaban el mecanismo, la teoría mecanicista. Mecanicista, ¿por qué? Porque todo era automático y mecanizado. Esta parte voy avanzando rápido porque es un poco tedioso y ya quiero después abocarme quiero empezar a abocarme a lo que es la administración científica, ¿verdad? Perdón, la teoría de las relaciones humanas que quiero desarrollar con ustedes hoy. Pero quiero terminar esta parte. Entonces, era teoría mecanicista. Segundo, la superespecialización del operario. Recordemos que a los operarios las tareas eran divididas y subdivididas y subdivididas. Entonces, el operario tenía que hacer cosas pequeñitas, pequeñitas para poder ser eficiente, ¿verdad? Entonces, se le enseñaba exclusivamente lo que tenía que hacer esa parte. Vamos a suponer si iba a poner el tablero, vamos a suponer, el operario ya recibía el tablero y ya tenía que colocarlo.
nunca vio cómo se hace realmente el tablero. Que de hecho que no es tan importante saber, ¿verdad? Lo importante era saber colocar, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la contraria de todo esto, de la superespecialización de una cosa nomás? Nosotros vamos a estudiar en administración, que lo importante es tener una visión general. Sin embargo, el trabajador al hacer una parte pequeñita nomás, yo sabía esa parte pequeñita nomás. Entonces, una visión panorámica muy acotada, eso es lo que el operario tenía, ¿verdad? Entonces, también en relación a eso se habla acerca de que el trabajador en la teoría científica tiene una visión microscópica eh, no veía la parte global, ¿verdad? Tenía que necesariamente tenía que hacer repetitivamente las mismas cosas y obedecer ciegamente lo que se tenía que hacer. Obviamente para acelerar el trabajo se tenía que estandarizar todos los métodos de trabajo y con sus respectivos instrumentos, ¿verdad? Y no se le tenía mucho en cuenta al trabajador. Por eso es que hoy vamos a hablar de la teoría de las relaciones humanas, que es un salto, es algo que estuvo, una llamada de atención fue la teoría científica que no se le tuvo en cuenta al ser humano, pero en la teoría de las relaciones humanas de la administración, sí ya el enfoque es hacia el ser humano, hacia el trabajador, que un ser humano se cansa, de que tiene sus emociones, que tiene su grupo, que el grupo es social, que siempre en los grupos hay líderes, todas esas cosas van a aparecer a partir de lo que es la teoría de las relaciones humanas. Muy bien. Entonces, repetimos un poquito, la teoría de la máquina le llamaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mecánicamente tenía que hacer con visión microscópica, que solamente hacía una pequeñita, un poquito de algo para poder estandarizar y para poder hacer bien repetitivamente, ¿verdad? La falta de comprobación científica, de verdad. Lo que tenemos que decir es, se llama científica porque empezaron a utilizar los métodos científicos, pero obviamente estaban muy alejados todavía de la teoría científica. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene sus principios, tiene su hipótesis, una hipótesis sobre algo, ¿verdad? Y, por ejemplo, la teoría del darwinismo, la teoría de la evolución, ¿verdad? Hay una hipótesis de que las unidades microscópicas van evolucionando y se van convirtiendo con el correr del tiempo en otros animales, en otros sistemas y más complejo, más complejo. Esa es la teoría de la evolución, ¿verdad? Entonces eso se fue demostrando que ahora también está en debate permanente, ¿verdad? Hasta hoy en día. Pero se dan cuenta de que consiste una hipótesis, es soltar algo, ¿verdad? Soltar una máxima, algo, un dicho o un objetivo. Y después la ciencia tiene que encargarse de... En el tema de la administración es más difícil el tema de la ciencia. En el tema de la física es mucho más fácil. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, yo tengo este post, ¿verdad? Y si lo suelto, obviamente ya todos sabemos qué es lo que va a pasar. Porque hay una ley, un principio de la física que me dice que lo que nosotros llamamos, en términos coloquial, se llama, ¿cómo se llama? Esta es la ley de la gravedad, ¿verdad? Que esto tiene que caer. Eso siempre va a ser así, ¿verdad? ¿Por qué? Siempre que estemos en la Tierra, siempre va a ser así, porque es una ley física que se cumple siempre. Sin embargo, eso no se puede hacer en la administración. Es más difícil, es mucho más difícil. Y con el ser humano sí que ni qué decirlo. Entonces, estamos hablando acerca de las cuestiones negativas que se le decía a la teoría científica, de tal manera a ver después un ataque que fue la teoría de las relaciones humanas. Entonces, lo que tenemos que decir es que la teoría científica era un enfoque incompleto, ¿verdad? Un enfoque incompleto, ¿por qué? Porque se dedicaba exclusivamente a la atención de la tarea y dentro de la empresa. Esa es una limitación también, ¿verdad? Yo siempre le muestro, cuando estoy enfrente de la pizarra, le digo para poder aclarar el tema de la empresa, que es un sistema y que se mueve en un entorno. Yo siempre acostumbro a dibujar en la pizarra un barquito, ¿verdad? Porque no soy bueno para los dibujos, un barquito así y con las olas, ¿verdad? Con el agua, con el mar, lo que sea. Y yo les pregunto a la gente, a los alumnos, ¿este barco se puede mover hacia donde
quiere ir y a veces sí y a veces no. Y está permanentemente en ese líquido que le traslada sus fuerzas. Y así es el mercado permanentemente está moviendo a la empresa para acá, para allá. Entonces la empresa se tiene que relacionar porque eso es lo que se llama sistema. Una empresa tiene que tomarse como un sistema. ¿Qué significa el sistema? ¿Qué dice la Real Academia de la Lengua Española? ¿Qué dice? Que sistema no es otra cosa sino que un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, conjunto de elementos que se relacionan entre sí y que se relacionan con su medio ambiente. ¿eh? Sistemas que se relacionan entre sí y con su medio ambiente. Entonces, la empresa es un sistema. Yo siempre digo que dentro de la empresa hay clientes internos y clientes externos. Los clientes externos ya sabemos, ya conocemos. Son los compañeros, pero no, los clientes que nos traen su dinerito, ¿verdad? Que nos compran nuestros productos. Pero están los otros clientes que también deben ser bien atendidos. Los clientes internos son los compañeros de trabajo. Los compañeros de trabajo. Entonces nos damos cuenta de que la limitación de esta teoría científica era que se enfocaba exclusivamente en la tarea y dentro de la empresa. No tomaba en cuenta los aspectos del mercado, por ejemplo, los aspectos de la parte psicológica, la competencia, los insumos, nada de eso. Entonces, lo que se dice es un enfoque muy limitado y un enfoque muy cerrado de la teoría. ¿Verdad? También le llaman enfoque prescripto y normativo. ¿verdad? O sea que lo que decía la teoría era que había cosas que se tenía que estandarizar, se tenía que hacer y eso es lo que se tenía que cumplir y taca, así, ¿verdad? Entonces, eso nos habla de en qué consiste, ¿verdad? La teoría en sí. Y finalmente, lo que se reconoce en términos generales es que la teoría científica fue la teoría científica del trabajo, la teoría científica de la administración, fue una pionera en el sentido de un esfuerzo inmenso, un esfuerzo científico para poder analizar y establecer ciertos principios, cierta manera de trabajar que nos lleve a la productividad, a la eficiencia. Entonces, y también lo que se dice también es que tuvo mucho éxito en el sentido de la racionalización, ¿verdad? Las empresas empezaban a ser más productivos, a racionalizar en el sentido de no perder horas de trabajo, no perder materiales y todas esas cosas. O que al salir un producto más rápido al mercado, sin perder la calidad, obviamente se está ganando tiempo. Bien, todas esas cosas es lo que se estuvo manifestando. ¿Por qué yo le estoy hablando de todas estas cosas, queridos jóvenes? Le hablo de todas estas cosas a los efectos de poder hablarle ahora acerca de esto que vamos a ver acá, que es la teoría científica, la teoría de Elton Mayo de la Escuela de las Relaciones Humanas y la experiencia de Hafter, disculpe mi inglés. Muy bien, ustedes están viendo acá en pantalla, dice Elton Mayo y la Escuela de las Relaciones Humanas y la experiencia de Hafter. Fue ya un experimento que duró aproximadamente 7 o 8 años. Bueno, ¿quién fue Elton Mayo? Elton Mayo fue un científico, ¿verdad? Un psicólogo, si mal no recuerdo, de origen australiano, que se fue a trabajar a los Estados Unidos y empezó a analizar los puestos de trabajo, a analizar qué sucedía dentro de las fábricas. Porque recordemos siempre de que quería conocer cómo funcionaba la fábrica y cómo el operario, cómo el trabajador digo bien, iba a ser lo más productivo posible. Siempre con ese afán, con esa búsqueda, empezaron a hacer experimentos. Y recordamos, entonces, la administración científica siempre hacía la teoría clásica hacia las funciones, pero aparece el enfoque humanístico, ¿verdad? En donde a través de estos estudios, vimos acá en la experiencia de Hafton, ¿verdad? Significa, Hafton, si mal no recuerdo, es un lugar, ¿verdad? Una comunidad, si mal no recuerdo, está en Chicago, y ahí estaba la fábrica de lo que es ahora vamos a ver más adelante, que si mal no recuerdo es de Telefónica, es de tecnología. Entonces, Elton Mayo, resumiendo,
para poder encontrar y llegar a la escuela de las relaciones humanas, tenemos que abocarnos al enfoque humanístico, ¿verdad? Y el enfoque humanístico es muy diferente a las otras teorías que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque se enfoca hacia los aspectos psicológicos de la mente. Nosotros sabemos lo que es la psicología, ¿no? El estudio de la mente, qué es lo que piensa un ser humano, ¿verdad? ¿Cómo piensa? ¿Cómo nosotros podemos predecir, digamos, el comportamiento de una persona? Y no sabemos, no vamos a saber, es difícil saber qué piensa una persona realmente, pero por las cosas que hace y por las cosas que dice, podemos empezar a encontrar un camino. Y los aspectos sociológicos ya se refieren. Entonces, el enfoque humanístico tiene en cuenta el aspecto psicológico y el aspecto eh, del ser humano en su ámbito, en la cuestión social. La sociología es una ciencia que justamente se encarga de estudiar a las personas y cómo se relacionan entre sí las personas como un sistema, ¿verdad? Y en su entorno. Muy bien, siempre atendiendo a sus costumbres, a las normas, bueno, al folclore y todas esas cosas. De eso habla la sociología. Perfecto. El surgimiento de la teoría de las relaciones humanas, ¿verdad? Fue una reacción, es lo que estábamos diciendo. Estuvimos viendo todo lo que se dijo en contra de la teoría científica, de tal manera a poder ver por qué surge esta teoría de las relaciones humanas. Surge por la deshumanización del trabajo. Ya estuvimos hablando hace rato de la deshumanización del trabajo, de que hablar en el sentido de que el trabajador es como una máquina que tiene que trabajar, producir, y no se le tiene en cuenta su... Ahí se hablaba solamente del homus económico. Que el homus económico se refiere a la parte de que el ser humano lo único que le motiva es el dinero, ¿verdad? Eso se pensaba por aquel entonces. Pero a través de la teoría de las relaciones humanas, nosotros vamos a ver de que eso no es tanto así, ¿verdad? Que el ser humano tiene otras motivaciones más allá del dinero. El dinero es importante, pero también es importante, son los compañeros de trabajo, es importante la cuestión social, son importantes los amigos, todas esas cosas hay que, y la motivación, por supuesto. Bueno, entonces la deshumanización, significa sacar la parte humana del trabajo, eso es lo que hizo las otras teorías. Sin embargo, obviamente que utilizando métodos científicos muy rigurosos y el sometimiento de los trabajadores. Estamos recordando hace rato de que el trabajador se le daba una tarea y que tenía que hacer, no se le preguntaba si le gustaba, si no le gustaba. Oye, tenía que hacer en 5 minutos y tenía que cumplir en 5 minutos. Entonces, los postulados de la teoría clásica son los mecanismos de Taylor y el formalismo de Fayol. Bueno, vamos avanzando rápidamente. Entonces, siempre con el tema de los orígenes de las relaciones humanas, la idea entonces era, empezaron a aparecer los sindicatos, demás cosas. ¿Qué son los sindicatos? Los sindicatos son las organizaciones de los trabajadores. Los trabajadores se organizan de tal manera a poder negociar ciertas cuestiones con los patronales, con los patrones, en forma de bloque, en forma coordinada, ¿sí? Y casi todas las organizaciones tienen sindicatos, ¿verdad? Que son esas asociaciones de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, la idea era un poquito humanizar y democratizar un poquito más la administración, ¿verdad? Esa era digamos, lo que le dio origen a la teoría de las relaciones humanas. También lo que tenemos que decir es que en los últimos 50, 100 años, la psicología y la sociología han avanzado a pasos agigantados, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, con el estudio del cerebro humano, a través de las imágenes y a través de las ciencias médicas, lo que hoy sabemos es sabemos de que cómo funciona el cerebro, qué parte del cerebro se activa con la atención, con el miedo, con la ira, cómo funciona el tema de las emociones. Todas estas cuestiones representaban el desarrollo de las ciencias humanas, especialmente la psicología y la sociología. La medicina ha avanzado, la medicina y la psiquiatría, la psicología, la sociología han avanzado. En estos últimos 100 o 50 años ha avanzado miles de años.
Lo que no ha avanzado en los últimos 2000 años, en los últimos 50, 100, 150 años, este, avanzó bastante. ¿Y qué es lo que, qué aporte se le da con eso a la ciencia del trabajo? De conocer mejor cómo se motiva el trabajador, ¿verdad? Cómo convencer al trabajador para que se ponga la camiseta, ¿no? Muy bien, también surgieron algunos filósofos de la época, ¿verdad? Como Lewin y Pareto. Y algunas conclusiones de las experiencias del Hawthorne, coordinadas por el Tomás. Este fue un experimento. Atiendan, por favor. Yo le llamo experimento, pero lo que tenemos que decir también es ser sinceros, de que con los seres humanos está prohibido experimentar, así como también con los animales, está prohibido experimentar. Y este estudio, un estudio científico, vamos a ver ya dentro de un rato en qué consistió a grandes rasgos, le dio bases para la teoría de las relaciones humanas. De acá se sacaban muchas conclusiones. Hasta la teoría científica, teoría Taylor, se pensaba que el ser humano solamente era motivado por la plata. Y a través del experimento que se hizo en Hawthorne, la experiencia de Hawthorne, que fue en la Western Electric, que hoy en día es la AT&T, que tuvo muchísimos empleados, el tema era ver la consideración hacia el obrero y su interés por su bienestar, ¿verdad? A través de servicios médicos, fondos de pensiones, vacaciones, adecuación de salarios, horarios, todas estas cosas, ¿no? Antes de este experimento de Hawthorne, ninguna de estas cosas eran consideradas. Sin embargo, a partir de esta experiencia y de lo que salió de los resultados de este experimento con los trabajadores, con los seres humanos, empezamos a notar de que el ser humano no solamente se mueve que el ser humano necesita estar tranquilo en su lugar de trabajo, o por lo menos con una presión que pueda controlarse. Porque presionarle mucho al trabajador también es contraproducente, porque el trabajador se cansa más rápido, el trabajador que está más distendido, muchas veces produce mucho más que un trabajador a quien se le está presionando permanentemente. Bueno, y surgieron entonces los servicios médicos, también todas estas son ganancias de los trabajadores. Entonces, vimos el sindicato hace rato, después los servicios médicos, los fondos de pensiones, donde se puede jubilar el trabajador, todas esas cosas son importantes para una persona. Pónganse en la época, en los años 1910, 1940, 1970, en esa época la gente se preocupaba por encontrar un trabajo para poder pagar por su casa, para poder vivir y para poder estudiar si es posible. Entonces, todas estas cuestiones cambiaron totalmente el escenario del trabajador. Empezaron a aparecer las vacaciones. Nosotros sabemos que son las vacaciones son, ¿verdad? Son algo que nosotros está por ley, ¿verdad? Que tienen que ser pagados. Son días que tenemos disponibles conforme a la cantidad de años. Si le dedicamos 5 años o 10 años ya a una empresa, tenemos X días según la ley para poder salir de vacaciones. Y significa que nosotros salimos de vacaciones, no nos vamos, nos quedamos en casa, pero igual percibimos, seguimos percibiendo, dice la ley. Por eso se llaman vacaciones pagas. Pero eso a partir de cierta antigüedad, la ley estipula eso a partir de 5 años, a partir de 10 años, y más de 10 años creo que ya llega hasta los 30 días de vacaciones pagas, ¿verdad? Eso obviamente a los empleadores, a los empresarios no les va a gustar, ¿verdad? Pero son conquistas de los trabajadores que uno trabaja durante todo el tiempo, todo el año va trabajando pensando también en esas vacaciones. Adecuación de los salarios, ¿verdad? De que, por ejemplo, un trabajo especializado debe tener cierto salario, un trabajo peligroso, perdón, un trabajo que es insalubre o de carácter peligroso, ofensivo para la salud del ser humano, también debe tener otros otras adecuaciones, inclusive el salario del día. Eso lo van a ver todo ahora después en el derecho laboral. Van a ver que de día, que en la semana hay que trabajar 48 horas, ¿verdad? Y a la noche automáticamente se reduce la cantidad de horas a 42, como ya, si mal no recuerdo. ¿Se dan cuenta? Por trabajar uno en la noche,
Porque el ser humano es una máquina que fue diseñada, es una máquina de... El ser humano fue diseñado para trabajar de día y al cabo de la noche descansar ya. Si nosotros le damos eso a la empresa, trabajar a la noche, obviamente la ley dice que ciertos porcentajes tiene que aumentar el salario. Apareció también el índice de productividad más alto en la rama. Y esto habla ya acerca de las experiencias. Esto es lo que le decía a ustedes, haciendo referencia a Elton Mayo. No es Elton John el cantante, este es George Elton Mayo, pero más conocido como Elton Mayo, que nació en los años 1880 en Australia, así como le comenté, ¿verdad? Estudió psicología en su país, después fue profesor en una de las universidades más importantes de los Estados Unidos y del mundo, que es la Universidad de Harvard, y también estuvo en Filadelfia. O sea que los resultados que hizo este señor a través de su estudio son resultados científicos. ¿Por qué? Porque él tiene un corte científico, ¿verdad? Todo lo que él hace lo hace a través del método científico. El método científico, usted como estuvimos hablando hace rato, debe tener una hipótesis y se debe comprobar esa hipótesis, se debe tener, dice la metodología de la investigación, debe tener algo con que comparar. Bueno, y se incorporó la experiencia de Hawthorne, que se realizó entre 1924 y 1932. Es lo que yo le estaba diciendo. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, casi 10 años. Pero otros dicen que en 1927 es lo que realmente se inició. Acá tenemos 1924, pero también algunos dicen 1927 al 32, pero fácilmente de 7 a 10 años. Imagínense lo que es. ¿Cuántas conclusiones se pueden sacar de un estudio de 7 años, de 10 años? Yo creo que muchísimo. Y más todavía considerando que este señor es un científico de la psicología. Entonces, tiene opinión válida. Perfecto. Básicamente, la experiencia de Hutton, vamos a ir pasando rápidamente. eh, Se hizo 4 experimentos. Uno era los efectos de la iluminación, ver la iluminación, qué efecto tenía en el trabajador. Otro era una sala donde se armaban los relays. Otro era un programa de entrevista y lo último era una sala de observación, donde se le observaba en el montaje a los trabajadores. Perfecto. El supuesto inicial, el ser humano puede ser estudiado como una unidad aislada, ¿verdad? Esto es lo que estamos diciendo, la ciencia debe tener su supuesto, debe tener su hipótesis. El ser humano entonces puede ser estudiado como una unidad, como un átomo, una unidad individual. Los principales factores que afectan su eficiencia. Usted, los principales factores que afectan la eficiencia del trabajador. Acá están los movimientos inútiles. Claro que sí. El ir para traer, ir de balde en vez de que ya... Recordemos que en la teoría científica esto se mejoró bastante, ¿eh? Que los trabajadores tenían al alcance de la mano todo lo que iban a ir armando. No solamente el lugar, el espacio que fue establecido exclusivamente para ese trabajo, sino que la maquinaria que iba a usar estaba adecuado a esa tarea y, ni qué decirlo, los insumos que tenía que utilizar. Entonces, los principales factores que afectan a la eficiencia son los movimientos que son inútiles, el cansancio, que es la fatiga, y los inconvenientes del medio físico. Perfecto. Encuentra desagradable el trabajo y solo lo mueven el miedo y la codicia. Esta es la hipótesis, que el trabajador, que al ser humano no le gusta trabajar y que solo va a trabajar si tiene miedo o es codicia. Atiende, por favor. La palabra codicia hay que tener mucha atención con la palabra codicia, porque nosotros utilizamos la palabra codicia como algo negativo, ¿verdad? Pero confundimos con avaricia, ¿verdad? Una persona codiciosa es una persona que desea algo, ¿verdad? Esa es la palabra codicia. En eso consiste la palabra codicia. Pero avaricia, la palabra codicia se utiliza como avaricia. La palabra avaricia sí ya es algo negativo, porque el avaro solamente quiere todo para él. Y de hecho que eso no tiene que ser así, no puede ser así de ninguna manera. Entonces, la hipótesis es de que el ser humano siempre lo mueve el miedo y esas ganas de progresar. Perfecto. La racionalidad humana nos lleva a calcular cuánta satisfacción puede obtener con un mínimo esfuerzo. O sea que la ley del mínimo esfuerzo, ¿verdad? Todo esto eran los supuestos iniciales
Rápidamente, en la parte de iluminación, lo que querían saber es si la luz, cómo la afectaba, ¿verdad? Y el resultado fue que la luz no incide muchas veces en el rendimiento de los, que la luz incide poco o no incide. Si no incide grande, significa que ya no incide los efectos de la luz. Perfecto. Entonces, se demostró de que la luz no tiene mucho efecto. El segundo ejemplo, el segundo experimento fue el armado de los relays, que era conocer el efecto que los cambios en las condiciones del trabajo pueden explicar si se cansa, la monotonía y cómo se podía evaluar el desempeño de los obreros. Ese era el tema, ¿verdad? ¿Y cuál fue el resultado? Que se trabajan cómodos, sin presiones, que acá empieza a aparecer la cuestión social del grupo. ¿eh? Esto es algo que ellos no estaban teniendo en cuenta. Esto fue el resultado exclusivo de este experimento de Hathor, es el desarrollo social del grupo. De que el trabajador, si se siente bien con el grupo, se siente motivado por los jefes, no tiene temor al supervisor, trabaja tranquilamente con el supervisor. El supervisor, también algo que es muy importante a partir de este estudio es que surgieron en los grupos. En los grupos empezaron a surgir los acuerdos en los puestos de trabajo, acuerdos inclusive en el estándar, en cuánto tenían que producir entre ellos, no sobrepasar mucho lo establecido, inclusive lo que pasaban eran castigados así moralmente dentro del grupo. Y surgió el liderazgo. Otro punto del proyecto fue el tema del programa de entrevistas, para conocer más acabadamente a los empleados, ¿verdad? Escuchar cuáles eran sus opiniones, y consistía en entrevistar a los trabajadores en relación a sus gustos, y dejarles hablar, dejarles hablar. ¿Cuál fue el resultado? Se detectó una organización informal de los operarios. Esto también es algo nuevo, gente. Porque recuerden que Henry Fayol hablaba de la estructura que se veía, formar una estructura con una forma de pirámide, donde está el jefe, está arriba, eso nomás se veía. Pero lo que acá, en este tema de la entrevista, se detectó es una organización informal de los operarios para protegerse de la empresa. No solamente a través del sindicato, sino que una relación, un relacionamiento interno entre los trabajadores que no estaba descrito en el organigrama. Esto es un poquito difícil, gente, explicar. La parte formal de la empresa es el organigrama, pero lo informal muchas veces de los primos, los tíos, de la amistad, de jugar fútbol entre los compañeros, el salir con las compañeras de trabajo, cosas que a mí no me gustan, no debería ser, ¿verdad? Eso no se ve en el organigrama, pero también existen esas relaciones y son muy importantes en los resultados, ¿sí? Y muchas veces las cuestiones de los trabajadores informales deciden muchísimas cosas, muchas cosas. Muy bien, les voy a poner un ejemplo para que dimensionen que no solamente es importante el organigrama formal, sino que lo informal. En los años 90, 2000, que yo les comenté a ustedes, trabajar en una empresa de courier, que teníamos más de 100 deliveries. En una oportunidad, obviamente, todos los deliveries tienen su sindicato. Y el presidente del sindicato es un señor relativamente joven, ¿verdad? En aquella época de 20, 30 años seguramente, un joven que se iba y venía en aquella época al lugar de trabajo con bicicleta, a veces venía con sandalias, que si uno sí le ve por la calle o le ve entrando a la oficina, va a decir, no tiene mucho efecto dentro del funcionamiento de la organización. Porque dentro de la organización nosotros pensamos que los jefes, los directores, los auditores, el tesorero, el administrador, que esos son lo que son las personas más importantes dentro de la organización. No, gente, todos son muy importantes. Bueno, lo que les quiero contar es una situación que, como nosotros teníamos para motivarle a nuestros delivery,
Vamos a suponer que si entregaban 100 cosas de una empresa, ¿verdad? Se le tenía que pagar un cierto porcentaje. Vamos a suponer 500 guaraníes por cada uno, ¿verdad? ¿Qué pasó? De que se empezó a retrasar el pago a los deliveries, se empezó a atrasar un poquitito el pago a los deliveries. Bueno, en contrapartida de que el presidente del sindicato de los delivery venía en bicicleta, esa bicicleta de antes, pero más negra, que no tenía ni, que era súper pesado, no tenía ni cómo es para los cambios, venía en sandalias. En contrapartida, nuestra jefa, nuestra directora, era una persona que vino de Ciudad del Este, su marido le regaló una camioneta 4x4 con su llanta, costaba, perdón, una rueda costaba $800, imagínense. Comparativamente, la señora entraba con su camioneta, entraba en aire acondicionado y los muchachos tenían que salir encima de su bicicleta caminando a hacer las entregas y otra vez después mendigar para que se le paguen los 500 euros. Muy bien, llegó un momento dado en que solicitaron, el joven humilde, el presidente del sindicato solicitó reunirse con la directora no le tomó en serio, no le tomó en serio. Una vez, 2 veces, pues se le puso fecha que se le iba a pagar, no se le volvió a pagar. Bueno, en una oportunidad dice, contó después pues yo hacía antes, hacía el curso de capacitación en el sindicato, y en una de las reuniones tomando una cervecita, contó el presidente del sindicato, contó de que en una oportunidad ese día venía entrando le vio entrar con su camioneta bajo aire acondicionado a la señora, la directora, y le pidió entrevista. Y él vino ya pensando, si esta señora no me recibe, yo le voy a llevar a todos mis compañeros a la huelga. Nosotros tenemos que diferenciar lo que es huelga de paro. Paro es lo que hacen las empresas, los colectivos no paran. Pero si son los choferes, es huelga, ¿entienden? Decidió ese señor, ese joven, al entrar, él se fue decidiendo ir a plantearle a sus compañeros en llevar a una huelga de trabajadores. Imagínense una persona humilde que no figura ni en el mapa, no figura en definitivamente no figura en el organigrama. Perfecto. ¿Qué pasó? De que se decidió, fue y le convenció a su compañero y esa misma mañana salieron en la fuente principal de la empresa, ahí en el hall principal, y bajaron todas sus mochilas y se pusieron en huelga. Se dan cuenta que, gente, a donde quiero llegar es que la cuestión informal de las organizaciones, hay que tener mucho cuidado porque algo que uno no tiene en su radar puede desestabilizar totalmente la organización. 8 días dejaron de salir esos compañeros hasta que la empresa se endeudó, captó el dinero y se les pagó a ellos, y a partir del día siguiente empezaron a volver a repartir los deliveries, su trabajo. Imagínense, eso es efecto de que se den cuenta nomás que la parte humana es algo muy importante y que si uno le vea a un trabajador humilde trabajando ahí no hay que desmeritar la capacidad de negociación y la capacidad de organizarle a sus compañeros que tiene ese trabajador. Muy bien, entonces, este es el tema de las entrevistas, después la sala de bobinados, algo muy... El tema era analizar la organización informal de los obreros, como ya surgió ya el tema de la informalidad, de que había compañeros de trabajo y que se ponían de acuerdo entre ellos para determinar el estándar de producción, para inclusive para determinar muchas cosas. La experiencia, ¿cómo fue? Se colocó, hizo un grupo experimental con un observador en una sala especial en iguales condiciones que los otros, y afuera alguien hacía entrevistas de temas grupales. El observador analizaba las relaciones recíprocas y las actividades del grupo en su conjunto, porque el trabajador se comporta de forma unitaria, individual, pero muchas veces se confunde al relacionarse con los demás, se relaciona, tiene otro, digamos, otro desplazamiento, de otra manera, se manifiesta y se anima. Bueno, el resultado entonces, luego de alcanzar la producción normal, reducían ya su ritmo de trabajo, compensando con días de escasa producción, y le penalizaban a los compañeros que no. La conclusión de este experimento, lo que fue en el proyecto de la sala de bobinado, la relación informal dentro de los trabajadores, que tiene muchísima influencia en los grupos.
Y inclusive en la decisión de cuánto tenían que producir, el ritmo del trabajo que tenían que hacer, cuánto tenían que solicitar o pagar unos incentivos. Inclusive tenían códigos de cómo ellos actuaban. Algunos le decían delator, otros le decían rompemarcas, otros le decían simulador. La experimentación fue suspendida entonces sin culminar por razones externas. Muy bien, entonces, ¿qué nosotros podemos concluir de este experimento? Esto es a modo que ustedes deben saber. Mi objetivo era que ustedes sepan que se hizo un experimento del trabajo, que el nivel de producción depende no solamente de la máquina, no solamente de la luz, no depende solamente de la materia prima, sino depende de la integración de los trabajadores. Que los grupos sociales deben ser considerados por todas las teorías administrativas, pues el comportamiento del individuo es individual de una manera, pero cuando está en su conjunto, muchas veces se transforma. Perfecto, se apoyan en un completo en su grupo. Las recompensas y las sanciones del grupo influyen en el comportamiento del trabajador, ¿sí? Mucho más, inclusive en la cuestión económica. Entonces, las recompensas y las sanciones de los trabajadores pueden definir la marcha de la producción y de cumplir con los plazos inclusive. Porque tenemos que recordar que las fábricas tienen cierta producción de, vamos a suponer que nosotros hacemos camisa de Ocoí para los chinitos, los taiwaneses, y nos piden 10.000 por mes. Nosotros tenemos que producir 10.000 por mes para exportar. Pues si tenemos 9.999, si no es 10.000, ellos nos cortan el contrato. Así de sencillo es el comercio internacional. Todo eso lo van a dar en la administración. Ahora tenemos comercio internacional. Perfecto. También otra de las conclusiones fue que los grupos informales, esos grupos de los amigos, de salida, de fútbol, de tercer tiempo, constituye también una organización dentro de la empresa y puede suceder que esté en contraposición total de la estructura de la empresa, lo que debe ser tenido en cuenta por la dirección. Lo que le venía diciendo, ese humilde delivery paró 8 días la empresa. La empresa perdió millones porque él se decidió una mañana que al verle a la directora entrar con su 4x4 y el aire acondicionado, que si no les recibía en sus cómodas instalaciones, ellos iban a cortar la producción. Y así lo hicieron. Y a mí me consta, yo no les estoy contando a ustedes, a lo que me contaron, a lo que yo he visto. La comprensión de la naturaleza de las relaciones humanas permite que el administrador obtenga mejores resultados en los subordinados. ¿Entienden? Lo que nosotros tenemos que, ahora ya les puedo decir, es de que el administrador debe tener muchas capacidades, ¿verdad? A partir de ahora nosotros empezamos a hablar de capacidades. Son algo que ustedes tienen que tener para poder subsistir. Por ejemplo, una capacidad puede ser una capacidad técnica. Yo siempre le digo, zapatero a su zapato. Un empresario o un administrador debe conocer su trabajo, debe conocer, por suponer si es para un administrador de casa de electrodomésticos, debe conocer los electrodomésticos. Si es una institución educativa, debe conocer sobre educación. Entonces, a eso se refiere la capacidad técnica, ¿sí? Habilidad o capacidad técnica. ¿Verdad? Ese es algo que tiene que conocer para poder desenvolverse con éxito en su lugar de trabajo. Otra capacidad debe ser la habilidad, capacidad social, de relacionamiento social. Y esto surge a partir de esta experiencia de Hunter, de todos estos experimentos de Elton Mayo, de que el administrador, para que pueda desenvolverse bien, tienen que manejar todas estas cosas, no solamente la parte técnica, sino también la parte humana, porque tenemos que recordar que todas las organizaciones no solamente tienen máquinas, no solamente tienen materia prima, no solamente tienen tierras, no solamente tienen camiones, semillas, sino tienen lo más importante dentro de las organizaciones, que somos nosotros, los seres humanos. Y nosotros como administrador tenemos que saber entender, comprender, escuchar y ponernos en el zapato, en el lugar de los trabajadores. Eso se llama empatía. Empatía es ponerse en el lugar de los demás de tal manera, o de la otra persona de tal manera a poder comprender
cómo piensa y cómo actúa. ¿Está bien así? Muy bien, voy a dejar de compartir. Entonces yo creo que por acá es suficiente ya con toda la cantidad de información que estuvimos viendo. La conclusión que sacamos es de que había sido que una teoría debe tener en cuenta al trabajador, a su parte emocional, a su psique, a su relacionamiento con los demás, de tal manera que eso se tenga en cuenta en el momento de la planificación y en el momento de la ejecución. Porque surgen los líderes, hay líderes naturales dentro de cualquier organización. Cuando hagamos las clases presenciales, más adelante ya vamos a hacer pequeñas simulaciones dentro del lugar de la sala de clases, y yo les aseguro a ustedes que si les doy una cierta tarea para un grupo de 5, y automáticamente ya podemos empezar a distinguir los líderes. Los líderes son los ¿qué son los líderes? Son aquellos que se ponen la remera, son aquellos que anteceden a los demás, son aquellos que piensan cómo pueden organizar, y aquellos que convencen a los demás para que le puedan seguir. Y eso es muy importante, porque un buen administrador debe ser también un buen líder. Perfecto, podemos llegar hasta aquí. Si pueden prender, por favor, sus cámaras o prender sus respectivos, caramba, dije otra vez, prender, activar sus cámaras y activar su... Don Héctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, profe? Va, te copia. 100%. Excelente. La contabilidad como una administración, ¿verdad? Excelente. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué podemos rescatar, compañero Héctor, de nuestra tertulia de la noche de hoy? Lo importante de las relaciones humanas en las empresas, en la administración. Exactamente. Y nosotros tenemos esa tendencia, la gran mayoría tenemos tendencia de no considerar esa parte humana, ¿verdad? Increíble cómo nos comportamos, a pesar de que este experimento, me duele decir que se haya experimentado con seres humanos, porque ni con animales no hay que hacer eso. Se experimentó, sacamos muchas conclusiones y son importantes, ¿eh? ¿Qué otra cosa podemos manifestar, lo que le recuerde? Se entendió, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo está? Se entendió el ejemplo que puse de la parte informal. No hay que descuidarse de los trabajadores informales. Se entendió esa parte del ejemplo que les puse del delivery. El cliente interno. Claro, nosotros tenemos cursos en SNPP de clientes. Atención al cliente externo. Pero no tenemos que olvidarnos de los clientes internos, que son los compañeros de trabajo. Y nosotros no dimensionamos qué tan importante es nuestro trabajo muchas veces para el otro compañero. Porque imagínense si estamos en una línea de producción así, decimos línea porque es una recta, ¿verdad? En donde vamos a suponer que nosotros vamos a hacer harina de mandioca, por ejemplo, y obviamente alguien tiene que pelar la mandioca y después el otro compañero hace el resto, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, si pela la mitad nomás de la mandioca, va a ser la mitad nomás de la producción, ¿verdad? O sea que el cliente interno siempre es muy importante tener en cuenta y conversar. ¿Qué otra cosa podemos rescatar, compañeros, para ir terminando? A ver, ¿qué otra cosa? Nosotros vamos a ir profundizando todas estas cosas, de a poquito, pero ya estamos analizando desde ese punto de vista crítico y estamos encontrando de que el ser humano es algo muy, pero muy importante. Muy bien, en honor a nuestro tiempo, querido compañero, ¿está bien así? Podemos empezar a despedirnos entonces, ¿verdad? Muchísimas gracias por su tiempo. Empiecen a leer, por favor, todo lo que estamos ya teniendo muchas informaciones. Del examen no se preocupen todavía, eso vamos a esperar que sea 30% de lo desarrollado, de tal manera poder empezar a pensar en exacto. No se preocupen de eso. Por lo menos conmigo. Sí. Ya que usted es el coordinador, ¿verdad? Sí. Estuvimos hablando con Manuel y con otro compañero y el lunes nos toca examen ya de contabilidad. Sí. Y el lunes pasado pues fue feriado. Sí, no tuvimos un repaso. Y si de repente no se puede. Y vamos a conversar, eso claro que sí. ¿Por qué no amerita? Porque es muy razonable.
Por acá, pues, a pesar del reglamento, a pesar del cronograma, a pesar de estar establecido, también lo que yo tengo que decir a ustedes es que la planificación tiene que ser un poquito flexible también muchas veces, ¿verdad? Tiene que ser flexible, porque las situaciones pues, se dan. En una oportunidad estábamos en la ciclovía de San Lorenzo y vino un diluvio universal, vino a la mañana y ahí en la ciclovía de San Lorenzo hay unos tacuaras así que tienen seguramente de 100 años, porque así de gruesos son cada tacuara. Y nos pusimos debajo de las tacuaras y yo veía cómo se mecía y cómo se iba y venía, se iba y venía. Y me decían unos amigos, ¿cuándo petas a Tañan de Ari? ¿Cuándo no? Este va a aguantar todo el temporal. Y efectivamente, ¿por qué? ¿Por qué aguantó? Otros árboles eran fijos, se quebraron. Pero como la tacuara era flexible, se movía conforme a la situación, conforme a las necesidades del clima, ¿verdad? Y así también son las empresas, y así tenemos que ser nosotros. Y déjenme, yo voy a plantear esto, voy a hacerle llegar a la señora profesora, de hecho que ella también estuvimos ya conversando en relación a eso, ¿verdad? Y vamos a ver, yo creo que alguna solución le vamos a dar que sea satisfactoria para todos, porque la idea pues no perjudicarle a nadie, ¿verdad? Porque ya por ahí que digo así, estamos aprendiendo. No hay problema, vamos a tener en cuenta. Muchas gracias, apreciados jóvenes, muchas gracias por el tiempo y el resto de jornada y feliz fin de semana. Y nos vemos. Éxito, bendiciones para todos. Muchas gracias. Chau, chau, chau.